Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer en sus redes sociales el presidente López Obrador felicitó la llegada a la presidencia de un nuevo mandatario, pero no el de Estados Unidos, sino de Bolivia, donde Luis Arce inició ya su mandato. Respecto al triunfo del demócrata Joe Biden, el presidente dijo que no hay que ser imprudentes. El tema ha desatado una tremenda polémica. Desde el sábado pasado, el canciller Marcelo Ebrard ha dicho que esto no afectará las relaciones bilaterales y el presidente López Obrador reiteró esta mañana que México presentará su postura hasta que el triunfo de Biden se declare oficialmente. Veamos el contexto. Este sábado la prensa estadounidense proyectó el triunfo electoral de Joe Biden. De los 270 votos que necesitaba para ser declarado ganador de la contienda, el demócrata ganó 290 según la agencia AP y el republicano Donald Trump 214. El mismo sábado, Biden dijo sentirse honrado por la confianza que el pueblo estadounidense puso en él y en Kamala Harris. Harris ha hecho historia no solo por ser la primera mujer en llegar a la vicepresidencia de este país, sino también la primera persona negra en el cargo y descendiente de migrantes de origen jamaiquino e indio. En la noche, Biden pidió unidad y reconciliación y llamó a restaurar el alma de Estados Unidos y a que termine la era de satanización. Donde otros ven estados rojos y azules, yo solo veo a los Estados Unidos de América, señaló, mientras que el presidente Donald Trump desconoció el resultado, señalando que ganó con 71 millones de votos legales. Trump se refirió así a los votos emitidos en la jornada del 3 de noviembre e ilegales a los más de 102 millones emitidos de manera anticipada o enviados por correo postal. Sin presentar pruebas, Trump acusó de fraude electoral e inició acciones legales en Arizona, Georgia, Michigan y Wisconsin, reclamando un reconteo de votos. Será hasta el 14 de diciembre cuando las 538 personas que integran oficialmente el colegio electoral se reúnan en las capitales de sus respectivos estados para definir oficialmente al ganador. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que será hasta entonces cuando México exprese su postura oficial. Punto y contrapunto. Lisa, empiezo contigo. ¿Cómo ves lo que está aconteciendo, digamos, en la relación bilateral? Ha habido muchas críticas al presidente López Obrador porque no ha querido todavía felicitar al demócrata Joe Biden. Él dice que es prudencia. Hay quien dice que es un error terrible para la democracia mexicana. ¿Cómo lo ves? Los internacionalistas con los nervios destrozados, ¿no? Porque por un lado, una semana de estrés de Sí. una elección norteamericana que no daba, sí daba, por el otro lado la felicidad de todo lo que se votó en participación y democracia directa en temas de política de drogas y luego viene a coronar esto y estamos todos que nos arrancamos la cabeza. Yo lo que quisiera sobre el tema del reconocimiento de Biden como virtual ganador, como presidente electo, es resaltar un artículo que publicó el día de hoy a mediodía Natalia Saltalamaquia. Ella fue la titular del Instituto Matías Romero. Es una persona que sigue la política exterior de México con muchísima templanza, sin estridencia, y creo que ella tenía una de las posiciones pues más acertadas que yo he leído, ¿no? A ver, para sacarlo de en medio, si a mí me preguntan si a mí me hubiese gustado ver a Andrés Manuel López Obrador felicitar a Biden como presidente electo, la respuesta es sí. Creo que tocaba y creo que como acto político hubiese sido algo que además no arriesgaba demasiado en el sentido en que el aluvión de reconocimientos internacionales llegó. Pero Natalia lo que dice es, vamos a entender el por qué no, y en el entender por qué no, a lo mejor lo que terminamos es aprendiendo un poquito más de quién es el presidente y qué es lo que él está posicionando como interés nacional al interior de México, más allá de la relación bilateral. Y ella lo que decía es desde el punto de vista formalista, en donde claro que el proceso electoral norteamericano no ha terminado, el presidente tiene razón, es decir, falta que se reúna el colegio electoral, falta que no se haga esa votación, que se resuelvan los temas jurídicos pendientes ahí por el equipo de Trump y al final del día, pues que tome posesión Biden. Pero decía, por el punto de vista o por el lado político, puede ser que no tanto, o quién sabe, y ofrecía dos argumentos. Políticamente, a los países, digamos, hacen estos reconocimientos por razones internas, pero también para poder llenar de legitimidad un proceso, sobre todo cuando ese proceso ha estado cerrado, sobre todo, ¿no? Y en ese sentido, dice, se reconoce que los reconocimientos hechos por los líderes, sobre todo de Europa Occidental, del resto de América Latina, etcétera, que han hecho a Biden,
están cargados hacia ese lado también, porque lo que queremos es que Donald Trump se vaya lo antes posible, y ayer era tarde, ¿no? Pero luego dice, es importante reconocer también que al momento en el que el presidente enuncia sus razones él mismo y su elección pasada, y esta escuela soberanista de decir no haya intervención en los procesos electorales internos de nadie por haberlo vivido yo. Ya esto es otra discusión al margen de si estamos de acuerdo o no sobre si hubo fraude, cómo se constituyó ese fraude o no. Y creo que eso es bastante interesante, porque lo que sí nos está diciendo es justo el interés nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, al margen de mantener una relación bilateral sobre los temas sustantivos, es un tema de política electoral interna. Y eso pues habrá que analizarlo y terminar de comérnoslo nosotros mismos para lo que viene en el proceso electoral del 2021. Bien, ¿cómo lo ves? Empiezo ahora contigo, Frida. Hay quien está presionando mucho la 4T, comparando incluso esta felicitación que hace ya el presidente a Luis Arce. Hay quien dice, pero si con Bolivia no tenemos una relación tan importante, los demócratas están muy molestos, algunos legisladores como Julián Castro, que podría ser secretario de Estado de Biden, ya incluso está criticando duramente al presidente López Obrador en redes sociales. A mí me parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tratado de ser bastante cauteloso, no solo en cuanto al proceso electoral, principalmente en cuanto a las relaciones, acuerdos y pactos que pudo haber establecido con Donald Trump y que durante estos meses pues podrían verse afectados. Me parece que es una postura mesurada la que ha tomado López Obrador, pero definitivamente manifestar o aludir el fraude que se vivió en México en 2006, empatizando su propio caso con el caso de Estados Unidos, pues no solamente fue desafortunado, sino que inclusive me parece incomparable, ya que en México, cuando ocurrió el fraude de 2006, había circunstancias plenamente probadas sobre diversas irregularidades que le daban totalmente la legitimidad para hablar de un fraude. Pero en esta ocasión hablar de fraude en Estados Unidos cuando no hay una sola prueba, cuando en realidad lo que se ha manifestado por parte de Donald Trump han sido mentiras, imprudencia, actos de desplantes bastante desafortunados, pues por supuesto que la comparación no tenía lugar. Y más allá de la forma en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reaccionado, me parece interesante cómo es que en el mapa de los países son los que sí se han pronunciado por felicitar a Joe Biden, y cómo es que Rusia, por ejemplo, o China, que mantiene relaciones muy tensas con Estados Unidos, ha preferido abstenerse de cualquier tipo de reconocimiento o felicitación. Y lo que me parece interesante también es que hay algunas personas que dicen que Andrés Manuel se ha negado a dar este reconocimiento, cosa que me parece imprecisa, ya que el presidente lo que ha hecho es evitar posicionarse. Por supuesto que en términos de relaciones diplomáticas podría ser algo pues que no está bien visto. La realidad es que la relación tan estrecha entre México y Estados Unidos, tanto para temas comerciales, migratorios y en un futuro también energéticos que tendrán que revisarse, no creo que en un asunto de relaciones bilaterales pueda esto impactar tanto. Es decir, Joe Biden no se va a enojar porque el presidente no lanzó un tuit de felicitación. De acuerdo. Eder, y sin embargo también estamos del lado de, en efecto, de Rusia, de China, de Brasil, países que tampoco han emitido ninguna felicitación al demócrata Biden, en lugar de estar del lado de Reino Unido, Francia y España, que ya felicitaron a Biden, por ejemplo. Bueno, Cuba, Venezuela también lo felicitaron, también, ¿no? La diferencia aquí es que no comparten frontera con Estados Unidos y no tienen que estar lidiando con el presidente constitucional de los Estados Unidos, Donald Trump, durante los 10, 11 días que faltan de su presidencia. Pero además, yo creo, esa es una interpretación absolutamente personal, hay un movimiento, y negarlo sería un error, hay un movimiento popular pro-Trump en Estados Unidos de gente radicalizada, armada, que está saliendo a las calles, y que si de repente se hace un mal movimiento diplomático, lo que puede suceder es que se asusten los conflictos en territorio, porque digo, si Donald Trump representa algo para el pueblo, para ese
segmento de la población norteamericana, y Andrés Manuel representa otra cosa para otro sector. Entonces creo que también ahí se está siendo muy cuidadoso por eso, pero sobre todo creo que lo que pesa aquí es la doctrina Estrada, que tiene su fundamento en la ley de oro, se llama ley de oro porque se encuentra en todas las culturas y en todas las religiones, que es: no hagas lo que no te gustaría que hagan. Nosotros no podemos intervenir en un momento de conflicto en donde, con pruebas o no, con argumentos o no, hay un candidato de dos candidatos, uno está hablando de fraude electoral y está impugnando la elección, que es su derecho, aunque no nos guste, es su derecho impugnarla, y todavía las autoridades electorales no han calificado la elección. Entonces, pues esos son los elementos que considera Andrés Manuel López Obrador para decir: esperemos a que esto se resuelva. El triunfo de Luis Arce en Bolivia, después de un golpe de Estado, el triunfo electoral que tuvo él, se reconoció cuando las autoridades electorales reconocieron que ya había una diferencia irreversible y cuando sus opositores reconocieron la derrota. Entonces fue cuando se saludó la victoria de Luis Arce. Y ya por último, creo que es hasta de sentido común, esas personas que se burlaban o cuestionaban el nombramiento de Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores porque era muy cercano a Hillary Clinton y eso nos iba a provocar relaciones tensas con Donald Trump. Esas son las mismas personas que se burlaron del papel que jugó Andrés Manuel en la reunión de G20, y ahí están los resultados en la ONU con una iniciativa que es la más votada para México. También son las mismas personas que negaron que hubiera un golpe de Estado en Bolivia y que quisieron a Evo Morales por lo que sucedió allá y que cuestionaron al gobierno mexicano por salvarle la vida a Evo Morales. Entonces, que le quieran dar lecciones a Andrés Manuel cuando ha demostrado que sabe y entiende muy bien el pulso de las relaciones exteriores, me parece bien absurdo. Entonces, creo que Andrés Manuel tiene muchos motivos para ser prudente y ya en su momento se sabrán poner de acuerdo Joe Biden como presidente constitucional y Andrés Manuel como presidente de México. ¿Coincides, Lecona? A ver, yo primero quisiera acotar como los dos extremos ridículos que están en este debate de los últimos días, ¿no? O sea, primero, pues a mí, yo no soy ni internacionalista ni nada, pero se me haría absolutamente ridículo pensar que la relación México-Estados Unidos va a terminar o va a colapsar porque el presidente no felicitó a Joe Biden a tiempo, ¿no? O sea, eso sí es una caricaturización de los posibles efectos que pueda tener esto, que un ruido está causando definitivamente. Veamos a legisladores como Joaquín Castro diciendo dónde está la felicitación del presidente. Pues eso va a tener un impacto, no nada más es Trump y la administración, es el Congreso, y luego andan mandando cartitas los congresistas al presidente por muchas cosas, ahí puede quedar. Y el otro extremo, el otro ridículo es esto de, lo escuchaba hoy sorpresivamente al doctor historiador Lorenzo Meyer en la mañana, diciendo que Trudeau, la Merkel, como él le dijo, y Boris Johnson, pues eran unos arrastrados, ¿no? O sea, pues no es ni una ni otra. Lo que sí creo que está dibujando este momento y esta decisión del presidente de no felicitar es la lealtad al sometimiento. Es reconocer, porque de todo lo que le escucho a Frida y a Eder, bueno, salvo este argumento que da Eder de que a lo mejor un movimiento en falso diplomático de México podría desencadenar una matanza de ciudadanos mexicanos radicados allá, pues también se me hace un poco extremo y un poco absurdo. Pero lo que sí definitivamente estamos mostrando es que ante el sometimiento que nos tiene Estados Unidos vamos a ser leales hasta el final. Y ese mensaje, pues no será Joe Biden una persona tan agresiva, tan transparente en su forma de extorsionar a los países, a sus socios comerciales como Donald Trump, pero hay algo que ahí queda. El hecho de que nos saben tan vulnerables y que este gobierno tiene la vocación por someterse, que pues ahí tenemos al ejército persiguiendo migrantes, entre muchas otras cosas que nos han hecho ser de facto ese muro que sí construyó Donald Trump. Entonces, si tenemos ese temor de que en 2 meses Donald Trump nos puede hacer tal daño que amerita no guardar ahorita la cautela, pues creo que está bien. O sea, esa es la relación que decidimos comprarle a Donald Trump el año pasado con esas negociaciones, con esa extorsión que hizo a raíz de los aranceles. Pero hay que reconocer que ese es el mensaje. Bien. Y el otro es el guiño que hace Andrés Manuel a las insinuaciones de fraude. Porque por más que diga el presidente, no quiero comparar, que lo dice hoy, pero no lo dijo el sábado. O sea, cuando hablamos de 2006, hablamos del fraude electoral en México. De lo que el presidente ha dicho tantas veces y que es fundacional del obradorismo de 2006 para acá.
de lo que ha sido el obradorismo en resistencia desde 2006 Bien. para acá. Por supuesto que le está mandando un guiño a la versión del fraude a Donald Trump. Claro, Si no hubiera hecho claro. esto, si además hubiera quedado con es por una responsabilidad y todo eso, creo que Bien. el problema sería mucho Déjame menor en escuchar el Monterrey. contrapunto de Frida, que desde hace rato las veo que está diciendo que no. Adelante. Y rápido, porque nos queda poco tiempo de este bloque. Yo no creo que tenga que ver con miedo, tiene que ver para mí en una estricta política económica energética en la que en el mismo sentido de Donald Trump han estado apoyando energías no limpias, han estado apoyando energías de petróleo, y yo no digo que eso esté bien, yo no digo que esté de acuerdo en eso, al contrario, a mí me parece que lo ideal es que la cuarta transformación le apostara a ser más ambientalista y a las energías limpias, pero la realidad es que más que miedo, de fondo hay una vinculación comercial que tiene acuerdos totalmente enraizados a la política energética por la que ha optado el país, que tiene que ver, por supuesto, el dinero que se le ha inyectado a Pemex y que no tiene que ver con el miedo, sino con una postura estratégica del presidente en la que más bien Andrés Manuel definitivamente le abre la puerta a la posibilidad de que el resultado sea revertido en tribunales. Es decir, es como si el presidente doblara la apuesta. Y ya solamente para cerrar, algo que hace rato decía Lecona es que había un abandono en esta parte de Tabasco, y un dato que me parece importante antes de despedirnos es que el 4 de mayo se abrió el despliegue del plan DN3 y en Tabasco ya hay hasta 7,300 refugiados. Es decir, no hay ningún tipo de abandono, porque abandono sería ausencia de cualquier tipo de presencia del Estado. Lamentablemente se acabó el tiempo de este bloque. Tenemos que hacer una pausa y al regresar nos despedimos de las y los panelistas y con la paparrucha esta noche. No te vayas.